con otra agua, ¿sí o no? ¿La están viendo ahí? Autodisolución. O sea, sí, la autoionización del agua. El agua se combina con otra agua. ¿Qué pasa cuando un agua se combina con otra agua? Eso también se nos expliqué ese día, ¿no? Un agua que se combina con otra agua, el agua más otra agua, produce esta agua. Si yo la llamo ácida, supongamos, si esta agua es ácida, esta tiene que ser ¿qué? Base. Y si esta es ácida, ¿qué va a dar? ¿Cuál es la ¿Qué base? puede regalar? Protones. Protones, ¿verdad? Y puede, entonces, quiere decir que ella le va a dar un protón a ella, ¿o no? Sí. Y si ella le regala un protón a ella, ¿cómo va a quedar ella? Con H3O, tiene H2O, y le van a regalar uno, ¿cuándo va a quedar? 3. H3O. ¿Y cómo queda si ella le regala uno? ¿Sí o no? Esto no es la autoionización del agua. ¿Él quién sería? ¿Quién es él? ¿Por qué el ácido? Porque puede dar protones, ¿verdad? ¿Sí o no? Él aquí puede ahora dar protones, ¿o no? Él no puede dar protones. Si yo lo combino con agua, me da. ¿Y quién acepta un par de electrones si yo lo tiro aquí o aquí? Entonces él es un ácido. ¿Y él quién es? ¿Lo ven? De aquí, cuando ellos calcularon esto, miren ahí en esa gráfica que está la constante de equilibrio. Cuando, aunque usted me diga, profe, pero el agua no entra, la constante de equilibrio es producto entre reactivos, ¿sí o no? Cuando tiene producto entre reactivos, ¿cómo les queda? Concentración de H3O o la concentración de OH sobre la concentración de agua. Eso no es la constante de equilibrio. ¿Sí o no? Producto entre reactivos, ¿verdad? Cuando ustedes ven eso, esto que está aquí no es constante. La concentración del agua toda la vida va a ser 55.5 molar. Si quieren después se las explico. Esta concentración va a ser el agua, su concentración va a ser toda la vida va a ser igual. Esto sí va a variar. Entonces cuando esto pasa, la meta es la constante de equilibrio, por eso es que la suben para acá y todo esto lo llaman. Y cuando ellos después calculan esto y esto, se dieron cuenta que matemáticamente en esa gráfica que está ahí, miren ahí, cuando se dieron cuenta que ese valor de la constante es 1 por 10 a la menos 14 y no sabían cuánto era esto, miren, esta constante, cuando ellos ponen esto aquí, esta constante empieza a tener este valor. 1 fue medida. Esto es el valor de X, o sea, aquí yo no sé cuánto hay, aquí no hay. ¿Se acuerdan de esos ejercicios de equilibrio? ¿No? X por X media X al cuadrado, yo después saco el cuadrado de esto, que se dieron cuenta que el antilogaritmo de esto es 14. Y después ellos se dieron cuenta, para que esto fuera verdad, un poco resumido, que esto, cada uno valía 7. O sea, el máximo valor era 7. Eso es una propiedad logarítmica que aquí. Lo que quiero que vean es de dónde salió que la escala de pH fuera 14. O sea, cuando, perdón, esto aquí no es la concentración, aquí, que sea a la menos 14, cuando yo tengo multiplicación de potencias, ellos bajan el antilogaritmo. El antilogaritmo ahorita no recuerdo, como que es que bajan la base de esto. Por ejemplo, para que esto te dé 14, esto tenía que ser como que dice 7 y 7. Una cosa así matemática. Lo que quiero que vean es que el 14 sale de ahí. Y cuando ellos se dieron cuenta que dijeron, midieron, la uno me dio 14. Cuando da 14 quiere decir que cada uno entonces tiene que valer la mitad. De aquí sale la escala de pH, que es, ustedes no van a ver, que va de 1 a 14. Y es neutro en sí. Quiere decir que todo esto que está aquí es la concentración de protones. Y todo esto que está aquí es la concentración de qué? De OH, ¿sí o no? Por eso es que un pH, esto es pH, cuando sacan el antilogaritmo, ya vamos a caer en el ejercicio de pH. Por eso es que ellos sacan, cuando ellos sacan esto aquí, esta área del pH que es ácido. Si yo tengo un pH que va desde 1 hasta 7, el pH que es ácido. Y si yo tengo un pH que va desde 7 hasta 14 es básico o alcalino, lo que llaman. ¿Entienden? Básico o alcalino. O sea, pero ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que ver? Esto es como quien dice lo inverso. Entre más bajo sea el pH, es más ácido. ¿Sí o no? Entre más me vaya para allá, es más ácido. ¿Lo ven? Y entre más me vaya a 14, es más básico.
¿Lo ven? Si yo tuviera una cinta, ¿quién ha visto las cintas de medir pH o las cintas tornasolares? Esa es una cinta que reacciona frente a un medio. Por ejemplo, este medio la tiñe de rojo. Entre más rojo esté, va a ser más ácido. Entonces va a llegar una muestra de sangre, una muestra de orina, y ustedes van, miren, y entre más rojo lo tienen. ¿Ah? Cuando le toque ver las de ese. Ah, bueno, en las S, mientras más rojo se ponga, el pH va a ser mayor. Y cuando te dicen pH, ya entonces el médico empieza a asociar, bueno, si el pH está alto, está liberando muchos protones, ya él sabe cuál es la fuente de protones en el organismo, y ya él te va a dar un diagnóstico. Si está liberando muchos protones por las S, él ya sabe por qué esa liberación de protones por las S está dañado, como si fuera un mecánico, ya está dañado aquel organismo, y él te va a recetar para él. ¿Me entiendes? Entonces, la medida de pH me va a ayudar mucho a decidir qué es lo que está pasando. Por eso es que el bioanálisis o el bioanalista es como que la pieza clave dentro de todo esto, porque él es el que va a determinar qué es lo que va a pasar. El médico va a dar un diagnóstico, pero él es el que va a determinar qué es lo que está pasando. Igual en el medio básico. En el medio básico él se va a tornar azul. Entonces, cuando esté color azul, él va a ser lo más básico posible, que su mayor valor puede ser 14, pero si este color es amarillo, en neutro él es amarillo. Sí. Se empiezan a degradar los colores. Para pasar de rojo a amarillo, tiene que pasar por un naranja, ¿verdad? Y ese naranja se va diluyendo, entonces va pasando las escalas de pH. Para pasar de amarillo a empieza a pasar por verde, empieza a verde hasta que llega al azul. Y se van degradando toda esa serie de colores. Entonces, ¿qué en conclusión? ¿Qué es lo que mide el pH? El grado de acidez, miren un concepto global, el grado de acidez o basicidad de un compuesto. Aunque cuando hablamos de pH, tenemos que hablar del pOH, y ya van a ver lo que es pH y pOH. Quiero que vieran esa escala, porque hay una forma de calcularlo, muchachos. Cuando yo voy a calcular pH, y miren la siguiente lámina. Cuando yo voy a calcular pH, hay una fórmula matemática. Aquí se la va a borrar. Revisamos la computadora a ver si por casualidad. Mira, lo que voy a ver ahí tenéis 20 puntos en el próximo examen, no me vale. Mira, muchachos, para calcular el pH ahora, ¿se acuerdan? Miren el punto en donde estamos. Miren que aquí tocamos, entonces llegamos con configuración, tengo que ver un poco de nomenclatura, cómo me fue ayudando el hecho de saber si es un ácido, si es una base, configuración electrónica, quién da y quién quita electrones, si cumple la regla del texto o no, ¿verdad? Soluciones, por supuesto, porque aquí yo calculo molaridades en pH. Si no saben preparar soluciones, van a contra el piso. Porque aquí vamos a calcular, a preparar soluciones y en función de esas soluciones vamos a medir un pH. De hecho, eso es una práctica de laboratorio. En el laboratorio preparamos una solución. Miren lo importante de esto. Nosotros le vamos a dar una solución y yo voy a preparar la solución. Y yo después como profesor, el profesor Raúl, se va a dar cuenta si esa solución estaba bien preparada o no. ¿Cómo? Midiendo pH. Si yo mido el pH y el pH no me da el valor que yo estaba buscando, esa solución está mal. Porque el pH está relacionado a la concentración de hidrógeno que había en la solución. Sí, mentira, está así. Y ya no van a ver cómo se mide. Bueno, pero aquí el doctor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo yo calcular pH? El pH se calcula con esa fórmula. El pH es el menologaritmo de la concentración de hidrógeno. Y cuando yo tengo esta concentración, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo tengo estos corchetes, ¿qué quiere decir eso? Eso es molaridad. Ojo con eso. Esto es molaridad. ¿Y molaridad qué es? Entonces, miren ya el ejemplo de laboratorio. Le van a dar unos gramos de un ácido. Usted lo va a disolver en agua. Con esos gramos que usted tiene que llevarlos a mol. Con esa cantidad de agua que le dijo el profesor, lo divide en litros. Y después que tenga eso, que lo vamos a meter. Entonces, métanse en la cabeza. Cada vez que vean estos corchetes, ¿eso es qué? Molaridad, ¿verdad? A menos
que me den otra concentración y que me digan esto es normalidad, esto es otro. Pero si no me la dan, yo tengo que asumir que eso es molaridad. ¿Verdad? ¿Cómo calculo yo un pH? Con el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Verdad? Eso es para calcular pH, como quien dice esta parte, ¿sí o no? Pero esta parte, ¿cómo se llama? Se va a llamar básica, pero ahora yo no puedo calcular, porque si esto es la concentración de hidrógeno, ¿dónde voy a buscar el hidrógeno? ¿Aquí o aquí? Solo aquí. Entonces esta parte la calculo de otra forma, que se llama como pOH. Yo tengo teléfono y datos. No Que sé. es lo mismo, pero el menos logaritmo de la concentración de qué. No te eso. Pido permiso. ¿Lo ven? Ahora esta parte, yo calculo son pOH, porque de este lado no hay hidrógeno, ¿verdad que no? Entonces esto es el menos logaritmo de la concentración de OH a O. ¿Lo ven? Está claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo sumo los dos, ahora hay una formulita, que estas son las tres fórmulas que tienen que manejar. pH es igual, perdón, ¿14? Eso viene de la fórmula. ¿Se recuerdan que era menos logaritmo a la menos 14? ¿Sí o no? De esto, entonces, aquí es donde yo les digo. Si yo sumo H más OH, eso me tiene que dar 14. Porque si yo sumo esta parte más esta parte, no me da 14. Y aquí es que sale. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ven? Miren qué les voy a decir. Si yo mido un pH, y ese pH me dio 3, por ejemplo. Me dio 3. ¿Cuánto es el pOH? Fácil. 11. Se le facilitó, ¿verdad? ¿O no? Yo medí el pH y me dio 3. ¿Cuánto vale el pOH? 11. ¿Lo ven? Se lo estoy haciendo con un número entero para que lo vean. Si yo mido un pOH, ahora se lo puedo hacer al revés. Si yo este pOH lo medí y me dio 8, por ejemplo. ¿Cuánto vale el pOH? 6. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale el pH? 6. ¿Sí lo ven? Porque él es la diferencia. La suma de los dos tiene que darme 14. Con estas tres reglitas, ustedes se van a comer este tiempo. O sea, cuando digo comer es que lo van a digerir. Y les dije por el grupo, no vamos a hacer el examen ahorita, pero nosotros y yo determinamos que queremos que digieran bien. Entonces sus vacaciones, como hace su vaya cada semana, la otra van a tener el mes completo de enero, para que se puñalen en esto. ¿Verdad? Hoy, vamos a ver si vamos a la clase mañana, se olvidan de esto. Ir en ese cuadro lo más lejos que ustedes quieran. No hay problema. Pero el 1 de enero, dando su feliz año, los agarren su cuaderno. Es la invitación. Estas tres fórmulas, nada. No te hagas la ¿dónde perdiste los 20 puntos? Ni siquiera. 10 por el intento. Mira, pero es el mouse que está mal. Pudiera ir un momentico, disculpad, yo voy a suspender la clase para que